Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de aprendizaje en topografía. Para esta ocasión hablaremos del relieve del terreno representado en el concepto de las curvas de nivel. Cuando hablamos de curvas de nivel, nos estamos refiriendo a unos elementos de tipo bidimensional que representan un concepto tridimensional, como lo pueden observar en la gráfica que se está viendo en esta primera diapositiva. Abajo tenemos un terreno en 3 dimensiones y arriba ese mismo terreno representado en 2 dimensiones a través de las curvas de nivel. ¿Qué es una curva de nivel? Dice la curva de nivel, también llamada isoipsa. ¿Por qué se le llama isoipsa? Viene de 2 raíces. Iso igual, ipsa o ipso elevación o altura. Entonces, cuando hablamos de una curva isoipsa, estamos hablando también de una curva o contorno de nivel. Dice que es una curva imaginaria. ¿Por qué imaginaria? Porque nosotros no las vemos en el terreno. Representamos en un papel o representamos de manera digital una línea de contorno que tiene una característica, y es que todos los puntos que están en esa curva tienen la misma altitud. Altitud que sobre o bajo un mismo determinado nivel de referencia. Recordemos que ya antes en otros videos habíamos hablado del concepto de la batimetría, o sea, aquel relieve terrestre que está por debajo del nivel del mar. Por eso acá dice sobre o bajo un determinado nivel de referencia. ¿Qué son las curvas de nivel? Son elementos gráficos y además son elementos gráficos muy importantes en la representación cuantitativa del relieve. Y es que nosotros en cualquier concepto de diseño siempre será la base para la realización de un diseño, precisamente como lo estoy diciendo. Siempre en un diseño yo tendré que enfrentar y confrontar e interpretar una curva de nivel. Veamos aquí el concepto que nos va a empezar a definir las características de las curvas de nivel. Tenemos al lado izquierdo el concepto tridimensional y al lado derecho el concepto bidimensional que representa ese relieve. Entonces acá vamos a empezar a ver que hay curvas de nivel que en unos sectores están más juntas que en otros. Esa es la primera característica que vamos a hablar de una curva de nivel. ¿Es cuál? Que la pendiente en un terreno es inversamente proporcional a la distancia que separan las curvas de nivel. Por eso, si observamos acá, miren mi cursor acá, si observamos aquí, esta pendiente es menor que esta pendiente. Por eso acá las curvas de nivel están más separadas que acá en este sector. Y lo mismo ocurre en la segunda imagen. Veamos que esta pendiente de acá es más suave que esta pendiente de acá. Por ello, aquí la distancia entre curvas de nivel es mayor que acá donde tienden a juntarse. Con eso entendemos la primera característica de las curvas de nivel. Una segunda característica: las curvas de nivel siempre tienden a juntarse sobre sí mismas, como vemos acá, dentro o fuera del plano. Fuera del plano, miremos esta curva de nivel, se juntaría acá por fuera del plano. Pero es una segunda característica, la tendencia es a cerrarse sobre sí misma. Acá podemos apreciar un terreno con pendiente más suave. Aquí más plano, es mínima la pendiente. Y acá observen, miren la distancia entre curvas de nivel acá. Esta uniformidad en la pendiente me marca un paralelismo en las curvas de nivel. Acá tenemos lo que se llama una cima con S, o sea, un mogote, una parte alta y todas sus curvas. Como acá hay
pendiente muy uniforme por debajo de este punto notable, entonces las curvas tienden a ser paralelas, cerradas sobre sí, pero paralelas. Lo vamos a entender mejor acá en esta gráfica. Tenemos en la primera imagen una imagen fotorrealista de un terreno. Acá en esta parte hay una mesetica con una pendiente muy suave que aquí observamos está representada con unas curvas de nivel paralelas por la uniformidad y con más distancia que las que vemos acá. Aquí en el plano de curvas de nivel estamos observando una zona muy oscurecida, muy sombreada, porque es que las curvas tienden a juntarse. Eso está representando acá este talud. Aquí llegamos a este valle y las curvas de nivel se van volviendo más amplias. Terminado el valle y subimos acá por este otro talud, miren que a medida que ascendemos, las curvas de nivel se van haciendo más juntas o pegadas, coloquialmente hablando. Esta línea roja que vemos acá es un plano vertical que se va a intersectar con el terreno y nos va a originar un perfil. En este perfil, entonces, esta meseta que la vemos acá en curvas de nivel, la estamos observando aquí en el perfil con una pendiente más suave que esta parte que corresponde a la línea del talud o barranco. Y a medida que entramos a este valle, aquí tiende a volverse plano y va subiendo. Cada puntico de estos que vemos acá en el perfil es la proyección de la intersección de esta línea roja con cada curva de nivel que se está llevando a este perfil, originando lo que se llama un perfil figurado o proyectado, donde yo llevo, como su nombre lo indica, la proyección de cada intersección con la curva de nivel acá al plano vertical. Hablemos ahora del intervalo entre curvas de nivel. ¿Qué es un intervalo entre curvas de nivel? Es la distancia vertical que separa a dos curvas de nivel sucesivas. Entonces, aquí separamos dos conceptos. Cuando hablemos de distancia, así, a secas, distancia, estamos hablando de distancia horizontal. Cuando hablemos de distancia vertical, estamos hablando de equidistancia o estamos hablando de intervalo entre dos curvas de nivel sucesivas. Entonces, en un mapa topográfico, yo no puedo tener allá por el lado izquierdo del mapa una equidistancia de 2 metros, mientras al lado del centro del mapa está cada metro y por allá a la izquierda está cada 5 metros. No. El valor del intervalo debe ser constante. Entonces, yo tengo un mapa topográfico en donde las curvas de nivel tienen un intervalo constante, o está cada metro, o está cada 2 metros, o está cada 5 metros, en fin, de acuerdo a la escala. Por ejemplo, cuando yo tengo un mapa que va destinado a un diseño, y estamos hablando de un diseño de obra civil, ese mapa se debe presentar con un intervalo de 50 centímetros. Hay restituciones fotogramétricas a escala 1:2000. Ellas vienen con curvas de nivel a un intervalo de 2 metros. Los planos de restitución 1:5000 tienen curvas de nivel cada 5 metros. Los de 1:10.000, curvas de nivel cada 10 metros y así sucesivamente. Entonces, ese es el concepto del intervalo entre dos curvas. Entonces, aquí me aparece, observen, unas curvas de nivel que están en negrilla, o como diríamos coloquialmente, están repintadas. Pero aparte de que están repintadas, tienen una etiqueta. Aquí me dice que esta es la curva 765. Eso indica que sobre esa curva todos los puntos
están a 765 metros sobre el nivel del mar. Y acá están a 770. Aquí están a 765. Aquí están a 760. Estas curvas que están más repintaditas y que además tienen etiqueta, se les llama curvas maestras. ¿Y cuál es el propósito de una curva maestra? El propósito de una curva maestra es identificar rápidamente cualquier tipo de elevación interpolada. Por ejemplo, yo necesito saber cuál es la elevación de este punto donde está mi cursor. ¿Qué tengo como guía? Que esta curva es la 760. Entonces debo saber qué intervalo hay entre curva y curva. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 espacios. 5 espacios. Y voy de la 760 a la 765. O sea que tengo 5 metros entre maestras. 5 metros entre 5 espacios me indica que las curvas están cada 1 metro de intervalo. Entonces, si yo voy a determinar la elevación, por ejemplo, de este punto, yo diría que estoy en la 760, 761. Aquí a la mitad de las dos curvas estaría la 761.50, pero como estamos antes, sería la 761.25, así a estima o a ojo, como le llamamos coloquialmente. Entonces, esas maestras me sirven para eso, para yo poder saber en determinado momento estas otras curvas que tienen el nombre de secundarias, qué valor tienen. Así diríamos de acá, 755 sigue la 756, 757, 758, 759 y llegamos a la 760. Vamos a ver ahora en un plano más ampliado, vamos a ver y a repetir estos conceptos. Bien, seguimos con las características de las curvas de nivel. Hablemos de las salientes. Las salientes en un terreno vienen representadas ¿por qué? Por unas curvas de nivel en forma de U, como pueden observar acá. Estas curvas de nivel corresponden a esta parte. Aquí tenemos esta curva, tenemos esta otra, y ellas nos dan la forma de una U, donde su mayor convexidad me señala el punto más bajo. Aquí lo vemos mejor representado. Aquí vemos la curva 120, aquí la curva 110, aquí la curva 100. Esa mayor convexidad nos está indicando dónde está el punto más bajo. Y entonces, hablando de puntos de convexidad, la línea que me une a mí los puntos de máxima convexidad se le denomina línea divisoria de aguas o partidora de aguas. Ahora lo contrario, ya no hablamos de una saliente, ahora hablamos de una entrante. Estamos hablando, miren la curva acá, 100, 110, 120. Y ya no tenemos la forma de una U, ya lo que tenemos es la forma de una V, cuyo vértice apunta hacia el sitio más alto. Entonces, donde yo observe estas curvas con forma de una V, esa línea que me une los vértices es lo que se conoce como una escorrentía o como una vaguada, es decir, por donde escurre el agua. Hay tres tipos de escorrentía. Está la escorrentía permanente, que como su nombre lo indica, permanentemente escurre el agua. Intermitente, que sucede por temporadas. En temporadas de invierno escurre el agua,
pasó el invierno, dejó de escurrir el agua. Y las escorrentías de tipo seco es donde escurre el agua solo cuando llueve. En el plano que vamos a ver a continuación, podemos apreciar en dónde se presenta cada una de ellas. Veamos. Tenemos este plano topográfico. Recuerden que se le denomina topográfico porque incluye las dos ramas fundamentales de la topografía, que son la planimetría y la altimetría. Decíamos ahora que en los sitios donde la pendiente era más suave, entonces la pendiente es menor, la distancia entre curvas es mayor. De tal manera que podemos observar acá que aquí la pendiente es muy suave. Pero si nos ubicamos acá, en la quebrada San Juan Hondo, observen cómo está encauzada por una pendiente fuerte, porque allí las curvas están muy juntas. Igual vemos aquí en la quebrada La Esperanza cómo aparecen muy juntas. Decíamos también que las líneas en forma de U, miren acá, las que tienen la forma de una U, indican que por allí hay una línea de escorrentía, las que unen sus puntos de igual o máxima convexidad. O sea que desde esta parte que es alta, estamos a la 1460, aquí bajamos a 1450, vamos bajando, esa máxima convexidad está apuntando hacia el sitio más bajo. Si fuéramos a trazar entonces una partidora de aguas desde este punto, sería más o menos este recorrido. Si vamos a trazar desde esta parte más alta, aquí donde dice el nogal, haríamos un recorrido más o menos en esta forma. ¿Correcto? Esa sería la línea partidora de aguas. ¿Por qué se llama partidora de aguas? Porque cuando llueve, el agua se reparte aquí, hacia acá, hacia la quebrada de San Juan Hondo, y de aquí para allá, hacia la quebrada La Esperanza. Y entonces ahí empiezan a aparecer los conceptos de vasos de captación o líneas partidoras de agua. Dijimos también que las curvas que tuvieran la forma de una V, entonces me mostraban lo que eran las líneas de escorrentía. Entonces, aquí la quebrada de San Juan Hondo, pues es una escorrentía permanente. Y observen que todas las curvas que se intersectan con la quebrada o con el cauce, la línea de cauce, tienen la forma de una V, cuyo vértice está apuntando hacia el sitio más alto. Veamos acá en la quebrada de La Esperanza. Miren esta curva en su intersección con la quebrada tiene la forma de una V. Aquí tiene la forma de una V. Y así podemos nosotros identificar por dónde viene la escorrentía. Si la escorrentía viniera acá, estas serían tributarias, o sea, escorrentías que le llegan a ese gran flujo. Miremos esta escorrentía. Esta es una escorrentía de tipo seco. Ahí se anotó con el color cian, con el color azul, pero esta es de tipo seco. Es una escorrentía de ladera. Aquí no hay un nacimiento de agua. No, aquí cuando llueve, escurre aguas y tributa hacia este cauce de la quebrada de San Juan Hondo. De igual manera, esta otra escorrentía que aparece acá. Aquí, donde vemos que la escorrentía se suspende y continúa acá, es porque aquí hay una obra transversal que sirvió para que esta vía pasara y acá de este punto a este punto hay una tubería o una alcantarilla en cajón, un box culvert, en fin. Muy bien. De las otras características que hemos visto, podemos deducir entonces
que el sitio más pendiente que hay en este mapa topográfico está entre este punto y entre este punto. Y que el sitio con menor pendiente está acá, en esta zona urbanizada, donde las curvas de nivel están muy separadas. Las curvas maestras, ¿para qué nos sirven? Entonces, aquí observamos que tenemos 1440 en esta maestra y 1450 en esta. Si contamos espacios para esos 5 metros, perdón, para esos 10 metros, habría 1, 2, 3, 4, 5 espacios. 10 metros dividido entre 5 espacios nos están marcando un intervalo de 2 metros. O sea que este es un mapa topográfico que tiene intervalos de 2 metros entre curva y curva. Bueno, espero que con esto estemos entendiendo mejor esas características de las curvas de nivel. ¿Para qué más me sirve a mí una curva maestra? Veamos. Estos punticos negros que vemos acá son postes que van al lado de este carreteable. Entonces quiero saber este poste más o menos en qué elevación está. Recurro a la maestra, 1440, y cuento 1442, 44, 46, o sea que está más o menos en elevación 1447. Entonces, reitero lo que decía ahora, esas curvas maestras nos indican con un índice qué otro valor le puedo dar a las secundarias. Bien, vamos a regresar a los conceptos que venimos manejando en las curvas de nivel. Esos puntos de intersección entre vértices de vaguadas o escorrentías nos marcan unas líneas que esas líneas al unirlas nos da lo que se llama un árbol de drenaje. Observen acá, aquí vemos una especie de árbol sequito sin hojas, pero aquí viene un cauce principal al cual le están tributando estos otros cauces, entre cauces secos, entre cauces intermitentes y entre cauces permanentes. Aquí lo vamos a ver mucho mejor en el concepto de lo que se denomina una cuenca hidrográfica. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Precisamente es un vaso de captación de aguas. Por ejemplo, esta línea que les estoy señalando acá es una línea partidora de aguas. Esta es una partidora de aguas y estas se cierran y forman un vaso de captación. Cuando llueve, entonces escurre el agua por sus laderas y aumenta el caudal de estas escorrentías. Entonces, cuando se va a diseñar una obra como un alcantarillado, como un puente, donde es necesario saber el caudal del cauce que yo voy a recoger, bien sea en una obra o que voy a estar por encima de él con un puente, entonces usted puede ir y hacer un aforo y encontrar que este cauce tiene, pongámosle, 2000 litros por segundo, pero resulta que esos 2000 litros por segundo en un torrencial aguacero se pueden convertir en 7000 u 8000 litros por segundo. Entonces, por eso es tan importante el concepto del árbol de drenaje en lo que es la asignatura o rama de la hidrología. Entonces, aquí vemos muy claro lo que es la cuenca. Esto que tenemos acá se llaman microcuencas. ¿Por qué? Porque son varias micros aquí que están aportando a esta parte todas las aguas y viene acá una divisoria. Viene una divisoria. Bien, entonces, vamos a ver un ejemplo de un árbol de drenaje. Si tenemos este mapa topográfico, empezamos a buscar ¿qué? Primero, buscamos las escorrentías. Entonces, ¿qué característica tiene la escorrentía?
que es la intersección de una V, miren acá las formas de una V, y el vértice está apuntando al sitio más alto. O sea que podríamos decir que uniendo estos puntos por acá, 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 estamos llevando una escorrentía. Y aquí tenemos una escorrentía seca que va a tributar a ese caudal. Y acá tenemos otra. Entonces, haciendo ese ejercicio, nosotros vamos a terminar en unas líneas de este tipo. Esta era la que estaba yo indicando ahorita en este momento. Aquí. Y decíamos que estas eran las tributarias. Entonces está formando un árbol de drenaje. Esos árboles de drenaje ya los geólogos los han interpretado y nos han suministrado lo que se llaman unas claves. Entonces ya ellos nos hablan de un sistema dendrítico, un sistema subdendrítico, sistemas de rastrillo, sistemas anulares, etcétera, etcétera, que nos dan no solamente las características del terreno, nos hablan de rocas metamórficas, nos hablan de sedimentarias, en fin. Entonces, ¿qué es lo único que nosotros tenemos que hacer? Mirar qué forma tiene nuestro árbol de drenaje e ir a las claves que nos dieron los geólogos y de esa manera poder decir si el árbol de drenaje que tenemos es un dendrítico o un subdendrítico o es un rastrillo o es un anular. Acá podemos observar que por esta parte donde llevo mi cursor va una línea divisoria de aguas. ¿Por qué? Porque está enviando aguas hacia acá, hacia esta caudal del río Tun, y por acá está enviando aguas hacia este otro sector. Entonces, aquí, si fuéramos a trazar una línea divisoria, se iría más o menos por esta parte. Por esta parte. Aquí en este punto, observe que tiene una característica, y es que viene una línea divisoria que llega hasta acá, luego otra línea divisoria que llega hasta acá, y ahí a su vez nace una colectora y sale otra colectora. Eso más adelante vamos a ver, se llama una línea de collado. Aquí ya habíamos visto esta característica, pendientes fuertes, pendientes suaves. Entonces ahora sí, hablemos del collado. Decíamos ahora, en ese plano que observábamos, la divisoria llegaba acá y la divisoria llegaba acá. Y de ahí salía una colectora y de acá salía otra colectora. Es lo que comúnmente o coloquialmente le llamamos una silla de montar, que es lo que se observa acá. Entonces por eso dice que un collado es la zona de terreno donde concurren dos vaguadas y dos divisorias. También se le denomina mucho cuando hacemos diseño de vías en un puerto. ¿Por qué? Porque pasamos de una ladera, podemos pasar a la otra ladera de forma fácil. Y en planta la vemos tal cual como se observa acá. Aquí la vemos de una forma más ampliada. Aquí vemos la línea divisoria, llega acá y de ahí sale una colectora hacia abajo y otra colectora hacia acá. Miren las curvas, la forma de una U en la divisoria. Y miren las curvas, la forma de una V, cuyo vértice apunta al sitio más alto. Por eso esta V se enfrenta contra esta V, porque esta está indicando este punto alto y este está indicando este punto alto. Y acá está escurriendo el agua. Aquí hay otro collado. Esta es la mejor imagen de un collado o puerto. Aquí viene la divisoria, aquí viene la divisoria y por acá sale la colectora. Cuando hablamos de ese punto máximo de divisorias, lo que comúnmente nosotros llamamos aquí en la zona andina el filo, eso se le denomina cresta o cordal. Cuando dicen es que se fue por todo el filo, estamos hablando de una cresta o cordal que no es más que una línea divisoria máxima, la que me unen a mí
lo que se denominan o que me forman lo que se denominan los vasos de captación en las cuencas hidrográficas. Aquí lo que vemos es la relación que hay entre el movimiento del agua y el suelo. Entonces estamos hablando, cuando vamos a informar sobre las características de un terreno, entonces aquí podemos hablar de laderas colectoras de agua, en esta forma o en esta, o las laderas que son esparcidoras. Aquí no hay una colectora, aquí esparce, aquí también se esparce el agua, en cambio aquí recoge y colecta. Bien, volvemos a hablar, porque ya antes lo habíamos hecho en otro video tutorial, de las famosas curvas batimétricas, que son las líneas imaginarias que unen puntos del fondo de una superficie cubierta de agua, es decir, el relieve submarino. El relieve submarino. ¿Cómo obtenemos nosotros datos para curvas? ¿De qué manera? Veamos. Método tradicional, utilizando un nivel de precisión, una mira vertical, nivelamos los puntos de un terreno y obtenemos lo que se llama una nube de puntos. Utilizando una estación electrónica. Entonces allí en la estación electrónica, recuérdese que podemos obtener X, Y y Z. De igual manera, recogemos la información de esa nube de puntos. Con sistema RTK, estamos hablando del GNSS. Estamos hablando de trabajo de tipo satelital, donde podemos obtener también la información X, Y y Z, que ya lo hemos visto en tutoriales anteriores. Con drones. Aquí tenemos un dron aéreo con el que podemos obtener en una fotogrametría actual, podemos obtener todo el relieve de un terreno a través de las imágenes captadas con el dron. Y también hay drones para obtener la información subacuática. Y por último, y el sistema más actualizado hoy en día, el sistema LiDAR. Ese sistema LiDAR es un sistema muy completo porque puede penetrar el agua y no solamente obtener un relieve terrestre por encima del nivel del mar, sino también un relieve submarino. Bien, estos son todos los conceptos que hay para obtener datos de las curvas de nivel. Y entonces, dijimos ahora, una nube de puntos. A esto se le llama una nube de puntos. Es decir, una serie de puntos que tienen X, Y y Z. Aquí el valor que vemos es la Z. Ya XY nos lo ha posicionado. Lo que se hace es interpolar entre estos valores y obtener un plano de curvas de nivel. ¿Qué es una interpolación? Dice, dado el plano acotado de un levantamiento por cuadrícula, entonces esto es uno de los métodos utilizados en topografía para nivelar un terreno. Es materializar una cuadrícula en el terreno cada 5 o cada 10 metros. Nivelar cada uno de esos puntos por cualquiera de los métodos que vimos anteriormente. En cuanto a la tradicional, con el nivel de precisión, en cuanto al RTK o en cuanto a la estación electrónica. Los drones no, porque el dron me recoge, mientras que yo puedo obtener por un modo tradicional en un terreno, puedo recoger 10.000 puntos, un dron me puede recoger 900.000 puntos, me puede recoger, 1.000.000 de puntos perfectamente, darme una densidad de 145 puntos por metro cuadrado, que ya ese es un tema pues que veremos ya en otro video adelante cuando hablemos de fotogrametría con dron. Entonces, ¿qué hacemos con estas cuadrículas? Hacemos es interpolar. ¿Qué tengo acá?
vamos a coger solamente uno de estos cuadritos, nada más. Vamos a coger un cuadrito de estos y vamos a aislarlo aquí. Entonces, tenemos un cuadrito donde dice que este punto tiene una elevación de 98.72. Esto es un polo. Que aquí tiene 101.25. Esto es otro polo. Cuando hablamos de interpolar, es buscar puntos entre ellos dos de acuerdo al intervalo que yo necesite en las curvas de nivel. Entonces, yo quiero acá obtener curvas de nivel cada 1 metro. De tal manera que aquí yo vengo y obtengo valores que sean múltiplos de 1 metro. ¿Cómo? Hay 3 métodos de interpolación. 1. Aplicando métodos gráficos, métodos matemáticos y conceptos de interpolación a estima. Entonces vamos a mirar cómo se hacía, digamos cómo se hacía, porque hoy en día el software ya nos permite, como vamos a ver ahora, de una manera supremamente ágil, más que ágil, obtener las interpolaciones. Entonces hablemos de este dibujante de mesa, de qué manera tenía que interpolar cada cuadrito de esos. Primer método, observen, aquí tengo que debe encontrar la 99, la 100 y la 101. Son los valores que están entre 98.72 y 101.20. Decía entonces, hay 3 métodos para que este dibujante lo obtenga. El primero se llama a estima. A estima quiere decir a ojo. Usted coge y a ojo. Yo recuerdo que tuve un profesor que decía, ojo, que a ojo no se tira sino escopeta, y eso sí tiene puntería, ¿ya? Pero acá, miren de qué manera funciona el ojo. Por ejemplo, si vamos a averiguar la 98.72, muy cerquita está la 99, entonces listo, marcamos ahí la 99. Y acá, la 101.25, muy cerquita debe estar la 101. Ya tengo la 99 y tengo la 101. Obvio, entre las dos, en toda la mitad, debe de estar la 100. Y ese fue un ejercicio hecho a ojo. Eso se llama una interpolación a ojo. De la misma manera va a venir a interpolar por este lado, por este lado y por este lado. Pero sigamos con este lado, con el segundo método. Hablemos del método de interpolación gráfica. Para él tenemos que hacer una cuenta. Tenemos 101.25 menos 98.72. Eso nos da que entre este punto y este punto hay un desnivel de 2.53 metros. Entonces voy a coger mi regla y voy a hacer una suposición de proporcionalidad. Voy a decir que 5 milímetros me valgan 0.10 metros. Yo lo busco simplemente buscando proporcionalidad de trabajo. O sea que estamos hablando que 126, resolviendo esa regla de 3 simple, ¿sí? Yo digo, si 5 milímetros me valen 0.10 para 2.53, ¿cuánto me va a valer? 126.5 milímetros. O sea, estamos hablando por aquí, 126.5 milímetros. Entonces coloco mi escuadra para hacer una proyección proporcional acá, y una vez que he encajado esta regla, listo, la sostengo y entonces llevo acá y hago las cuentas, donde, como ya dijimos, que cada 5 milímetros de estos valían 0.10, entonces hago la cuenta donde me daría el 99. Luego, donde me daría el 100 y luego donde me daría la 101. Eso es una interpolación gráfica. Interpolación matemática. Entonces aquí las cuentas son de regla de 3 simple. ¿Qué hacemos? Colocamos la regla y medimos.
Miren que ni siquiera estoy diciendo escala. No, colocamos la regla. Y entonces aquí medimos, ¿cuánto? 109 milímetros. Yo tengo que localizar estos 3 puntos. ¿Qué regla de 3 hago? Digo, en una distancia de 109 milímetros, tengo un desnivel de 2.53 metros. Planteo mi regla de 3. Si en 109 milímetros tengo un desnivel de 2.53 a un desnivel de 0.28, que es el desnivel que hay entre 99 y 98,72, ¿qué distancia tendré? Entonces eso me da una distancia de 12.06 milímetros. Medimos 12.06 milímetros y allí marcamos la elevación 99. Hagamos otra regla de 3. Si en 109 milímetros hay un desnivel de 2.53 para 1,28 metros, que me da que 28 teníamos acá, más 1 que hay de 99 a 1, sería 1,28. Esa distancia me daría 55,15, o sea, aquí 55,15. Y ahí marco el punto 100. Planteemos otra regla. Si en 109 hay 2.53, 2,28, que son estos 28 más este 1 más este 1, me daría 2,28 de desnivel. Entonces eso me daría a 98,23. Tenemos 95, 96, 97, 98 y ahí marcamos el 101. Estamos haciendo una interpolación matemática. Por cualquiera de los 3 métodos, venga e interpole luego entre 97,62 y 101,25, que está 98, 99, 100 y 101. Interpole la línea de abajo entre 95,28 y 97,62, está la 96 y la 97. Interpolamos por esta otra línea. Entre 95,28 y 98,72 está la 96, la 97, la 98. Y además trazamos esta diagonal. E interpolamos entre 97,62 y 98, que encontraríamos solamente la 98. Una vez que interpoló en este cuadrito, ¿qué hace? Une los valores de igual valor. Entonces, 101 con 101, 100 con 100, 99 con 99, 98 con 98 con 98, 97 con 97, 96 con 96. Y repinta la maestra. ¿Por qué? Porque estamos sacando valores cada un metro. Entonces las maestras generalmente son iguales a 5 intervalos. Si tengo intervalo de 1, entonces por 5 me daría cada 5. O sea que estaría la 100, 105, 95. Entonces ya quedó marcada la maestra. Esta operación la hizo este dibujante en cada uno de estos cuadritos. En cada cuadrito. Y una vez que la hizo en cada cuadrito, obtuvo las curvas de nivel. Pero esto ya no es nada que nos preocupe en esta época a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ahora software que nos permite en nanosegundos hacer las interpolaciones y unir los puntos y generar las curvas de nivel. Pero si nosotros interpolamos aquí cada un metro y nos dice el usuario, es que yo las necesitaba cada 50 centímetros. Simplemente al software, un ejemplo en Civil 3D, usted le cambia la condición del intervalo y automáticamente, reitero, en nanosegundos se dibujan estas curvas de nivel. Entonces no hay de qué preocuparnos ya hoy en día, donde antes nos demorábamos 15 días haciendo un mapa topográfico. Ahora lo hacemos en nanosegundos.
Quede claro entonces este concepto de interpolación. Entonces, ya no tengo una cuadrícula, ya lo que tengo es una TIN, que es una red irregular de triángulos. Aquí estamos con sus abreviaturas, el network de red, el irregular y el triángulo, a eso le llamamos una TIN. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Simplemente unimos los triángulos. Y si usted lo fuera a hacer a ojo, método gráfico o método matemático, pues cada lineecita de estas tendría que interpolar. Pero si lo está haciendo con software, el software automáticamente traza estos triángulos y dice que eso es una red irregular de triángulos y los interpola y nos ofrece entonces este producto, las curvas de nivel, en donde previamente hemos configurado para que las maestras salgan en un color más intenso que las secundarias. Hablemos de líneas de cambio dependientes. Cuando se empezó a registrar el trabajo en software de contornos de nivel, no faltan los detractores, aquellos que se niegan al avance y como se niegan al avance empiezan a encontrarle problemas y defectos a un programa. Entonces yo recuerdo que decían, no, es que eso no da preciso, eso da muy irregular. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que yo debo en el software indicar lo que son líneas de rotura, como en este caso, para que el software me interpole de la forma correcta. Entonces, un topógrafo va a nivelar este terreno y entonces resulta que aquí tomó este punto de acá, pero acá abajo tomó 4 puntos y aquí arriba posiblemente tomó 2. Entonces, ¿qué ocurre? Veamos que estos son los puntos que manejó. Aquí hay un punto, aquí está el punto 2, aquí está el punto 3, aquí está el 4, aquí está el 5, aquí está el 6. Entonces, ¿qué sucede? Si yo al software no le indico que esta línea es de rotura, es decir, que no la puede atravesar una línea de interpolación, entonces va a interpolar el 1 con el 4 y nos va a dar eso que los detractores decían, es que nos da la topografía como no es. Claro, es que está uniendo el punto 1 con el 4, o sea que está de una vez derrumbando esto acá. Y está uniendo el 6 con el 4 y no puede porque aquí hay otra línea de rotura abajo. O sea que lo que está haciendo es esto que vemos acá. Cuando la forma correcta es esta, es unir este punto con este, o sea, este con este, unir este con este con este, y ahí sí interpolar. Dentro de esto, si quiere, puede hacer un triángulo, pero no puede cruzar esta línea con una línea de interpolación. Veámoslo acá. Lo que les decía, miren que esta parte de abajo la puede triangular, siempre y cuando la línea de interpolación no cruce. O sea, la línea de interpolación debe venir una de aquí a acá, otra de aquí a acá, una de acá a acá y otra de acá a acá. A eso se le denominan las líneas de rotura o que el software le llama break lines, las líneas de rotura que hay que respetarlas. Esas líneas de rotura, mírenlas acá. Aquí vemos unas líneas de rotura. O sea que al interpolarlas, observen qué sucede. Se respetan y toman la forma que deben de tomar cada una de ellas. Bien, entendidos los conceptos de interpolación, entendidos los conceptos de líneas de rotura, hablemos de lo que se llaman los registros fotogramétricos. En nuestra fotogrametría, ya le podemos llamar antigua o tradicional, nosotros dependíamos única y exclusivamente de los vuelos y fotografías aéreas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y sus empresas contratistas.
que nos entregaban unas fotografías aéreas, o nos entregan aún unas fotografías aéreas que compramos, que pueden estar en escala 1:10.000, 1:20.000, 1:50.000, es decir, de acuerdo a lo que necesitemos. Y ese registro fotogramétrico, nosotros utilizábamos un estereoscopio de espejos, una barra de paralaje, para obtener la diferencia de elevación entre dos puntos, y arriesgadamente sacar perfiles, y arriesgadamente sacar unos volúmenes después de un gran y dispendioso trabajo con esas fotografías. Pero los profesionales de la fotogrametría tenían o tienen lo que se llama un restituidor digital, que le permite de manera automática sacar la producción de una restitución fotogramétrica cada 50 centímetros, cada metro, cada 2 metros, en fin, como la necesitemos. Estamos hablando la empresa profesional. Nosotros, como simples usuarios, tenemos que hacer una inversión entonces de comprar un estereoscopio de espejos, comprar una barra de paralaje, y es una inversión que más o menos nos va a salir con un buen estereoscopio y una buena barra de paralaje, nos va a salir una inversión entre 5 y 6 millones de pesos. Pero hoy en día yo puedo comprar un dron en esta época con 5 millones de pesos o con 6 millones de pesos, y con él puedo obtener toda la ortofoto, o sea, foto corregida. En este caso, miren, esto es una cantera, ¿no? La puedo obtener con millones de puntos que me van a permitir obtener este texturizado, generar un modelo digital de terreno, poder calcular volúmenes, poder calcular perfiles, sacar perfiles acá, hacer seguimiento de obra. Esta es nuestra fotogrametría actual. ¿Cómo lo hacemos? Solamente registramos vuelos con el dron. Hay diferentes tipos de drones. Hay drones multirotores o drones de ala fija que tienen mayor autonomía de vuelo. Generalmente estos multirotores tienen una autonomía de vuelo, dice 20 minutos, pero realmente uno utiliza 15 minutos de vuelo. O sea que si tiene tres baterías, puede utilizar 15, 30, 45 minutos de vuelo y con él volar una buena extensión. Si es una ala fija, ya puede hablar de varias hectáreas. Bajo el mismo principio de un restituidor digital, bajo ese mismo principio, trabajamos hoy en día con software que puede ser, por ejemplo, el Metashape o puede ser el Pix4D, varios software que hay ya que son muy accesibles y generar de manera automática estas ortofotos. Este es un ejemplo de la ortofoto de la Universidad Libre, la sede del Monte en Pereira. Con esto generan la ortofoto y con esa ortofoto solamente venimos ¿a qué? A digitalizar, a mapear. Simplemente ya tenemos que mapear y obtener las curvas de nivel. Bueno, hablemos ahora, y siguiendo el concepto del relieve y siguiendo el concepto de las curvas de nivel, de lo que son las tintas ipsométricas. Cuando hablamos de ipsometría, estamos hablando de topografía. Ipso quiere decir elevación y métricas viene de metrón. Ipsométrica. Entonces, si nos dicen un plano topográfico, es lo mismo que nos digan un plano ipsométrico. Entonces, cuando hablamos de tintas ipsométricas, estamos hablando de representar este relieve, estas curvas de nivel, a través de colores. Colores que me van a permitir a mí, de manera muy rápida, interpretar el relieve de una determinada zona. ¿Por qué? Porque con estos colores yo puedo saber cuáles son los rangos
de elevación en un terreno. Aquí me indica, por ejemplo, que este verde encendido o verde acentuado es o son elevaciones menores de 50 metros sobre el nivel del mar. Que este que está más claro son elevaciones entre 50 y 100 metros. Y que este rojo son elevaciones mayores de 1100 metros. Entonces observen que yo, sin necesidad de ver curvas de nivel, yo puedo apreciar relieve a través de estas tintas ipsométricas. Hay un dato muy curioso, es que usted entra a un buscador, a un explorador, hablemos de Google, y digita, hagan ese ensayo, mapa ipsométrico, y lo que le arroja son puros mapas coloreados, porque hay una tendencia a interpretar equivocadamente un mapa ipsométrico con un mapa a tintas ipsométricas, que es distinto. Cuando yo le aplico tintas, yo debo aclarar, son tintas ipsométricas, porque reitero, un mapa ipsométrico es lo mismo que un mapa topográfico. Pero usted, reitero, vaya y busquen en un navegador y buscan y digiten mapa ipsométrico y verán que le sale puros mapas a tintas ipsométricas. Aquí vemos un ejemplo de lo que es hoy en día la realidad aumentada y que ahora al finalizar vamos a ver unos videos. Esto a través de una cámara Kinect y con un molde en arenas, nosotros podemos obtener con el software tintas ipsométricas para un terreno. Veamos de qué manera. Ahí se puede observar a medida que están moviendo la arena, cómo se van formando las tintas ipsométricas. Esto es pura realidad aumentada. Esto es realidad aumentada. Esto, cuando dibujábamos en mesa, si queríamos entregar un producto muy bueno, que era casi artístico, entregábamos los sombreados. Entonces miren acá cómo se observa 3 dimensiones solamente con el efecto de sombrear. A través de la sombra se observa. Entonces era un trabajo dispendioso y obviamente era mucho más costoso. Era mucho más costoso. Cito un ejemplo muy práctico. Los perspectivistas, aquellos que hacían las perspectivas arquitectónicas, era muy costoso, pero hoy en día con el software, eso en un chasquido de dedos usted ya tiene listas las perspectivas. Entonces esta era otra forma de representar el relieve a través de mapas sombreados. Entonces este es un mapa ipsométrico o topográfico sombreado. Bien, entonces ya para terminar, veamos el concepto de realidad aumentada. ¿En qué consiste? Una cámara Kinect explora la superficie de la arena que simula el terreno con su relieve. La arena puede moldearse como se quiera. Los datos adquiridos por la cámara se procesan y se forma un modelo digital tridimensional como los generados en ingeniería geomática. Finalmente, las curvas de nivel y una gama de color por alturas se proyectan sobre la arena, dando lugar a la realidad aumentada. Sobre la superficie de la arena, su representación cartográfica. Vale, ahora lo hemos programado para que si ponemos una sombra o una sombra a cierta distancia, ¿qué ocurre? Está saliendo agua. Es como si fuera una nube y con algoritmos de fluidos que hemos metido en el software, lo procesa y hace que caiga agua. Podéis hacer que llueva. Pero. En la montaña. Y luego mira si cae. Miren las formas de las curvas de nivel. Miren lo que sucede cuando colocan acá esta especie de contención, como el agua empieza a salir por otro lado. A cierta altitud, entonces lo que hace es que el agua la acumula, la reconoce. Hace, por ejemplo, que el agua circule por aquí. Sabríamos a qué curvas de nivel llegaría el agua si quisiésemos de llover mucho.
Aquí podemos obtener la producción automática de ese plano. Veamos otro pequeñito también de la universidad. Este de la Universidad Politécnica. Vamos a observar otro. Entonces, y vayan pensando. Es el resultado de la competición entre dos procesos. La tectónica, que produce relieve y hace diferencias de elevación entre unos lugares y otros, y la erosión. Y la erosión fundamentalmente la produce el transporte fluvial, que arrastra materiales de las zonas más elevadas hacia las zonas más profundas. Entonces vamos a hacer un relieve un poco más interesante. Por ejemplo, que genera un volcán, las erupciones, y podemos llenar el lago en su interior de lluvia. Esta lluvia se acumula y si encuentra una salida puede erosionar a lo largo del camino con las zonas más profundas. Y a lo largo del tiempo, los procesos de erosión lo que van haciendo, ese transporte, es progresivamente igualar el relieve y tender de nuevo hacia algo que es fundamentalmente plano. Si estos procesos tienen suficiente tiempo para actuar. Pensemos entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, pensemos la gran utilidad que tiene hoy en día la realidad aumentada. Ustedes imaginen aprendiendo geología, aprendiendo hidrología con realidad aumentada. La facilidad con que usted puede ya manipular con sus manos un terreno. Bien. Ingenieros, con esto hemos terminado ya esta sesión. Espero que haya sido suficientemente clara. Los dejo con esta reflexión, me parece muy buena. El verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, es la imaginación. Y hasta dónde llega el propósito de un hombre, hasta donde llegue su imaginación. Nos veremos entonces en una próxima sesión. Muchas gracias.